Hola a todos, ¿cómo están? Lindo día, espero que todos estén muy bien. Qué bueno que ya estamos conectados por acá, como otro domingo más. ¿Qué tal, Francisco? Hola a todos los que están por ahí en Facebook, los que están por acá en Zoom, que ya se están uniendo para tomar esta charla. Bueno, todos los domingos, como ustedes saben, eh, trabajamos este texto, por lo menos ya llevamos varios domingos trabajando este texto que se llama Jesús el Cristo de Rubén Cedeño. Ya llevamos pues bastantes capítulos y el día de hoy vamos a revisar la parte de la comunión. Recuerden que lo que hemos estado haciendo pues es revisar obviamente como digamos esta interpretación metafísica de las enseñanzas del Maestro Jesús. Y la última charla revisamos todo lo que sucedió con la última cena, por qué se celebra la última cena, qué significado metafísico tiene y hoy vamos a revisar cuál sería el significado de la comunión. Entonces, vamos a empezar. Ya saben que si tienen algún comentario, alguna duda, lo que sea, pueden hacérmelo saber. Ok, denme un segundo por acá. Un momento. Ok, un momento, por favor, voy a proyectar la presentación para que puedan ir siguiendo. Ok, vamos entonces a compartir. Cualquier duda me pueden escribir y lo trabajamos. Bienvenidos todos los que se están uniendo por acá. Muy bien. Pues entonces vamos a trabajar esta idea de, de la comunión. Solamente déjenme poner que sea en toda la pantalla. Ahí está. Muy, muy bien. Me parece que ya está. Mm, un segundo porque creo que no. Díganme por favor si ven bien la presentación. No, ¿verdad? La ven con mis... Ok, denme un segundo. Voy a ponerla Se ve, diferente. pero se ve tu pantalla como de tu Muy computadora. bien. Sí, ya la voy a quitar. Se las voy a poner en full screen. Muy bien.
Vamos a trabajar la lista. Vamos a ver si así se ve bien. Voy a compartirles. Ok, perfecto. Ya está ahí la presentación para que la puedan ir siguiendo. Entonces, vamos a trabajar con esta idea. Esto viene en la página número 232 de este texto. Y bueno, vamos a revisar pues qué significaría la comunión. Como ustedes sabrán, pues la idea de comunión parte del origen de la palabra, ¿no? Que significa en el latín, viene de, como lo pueden ver ahí en el libro, de comunio, que quiere decir participar en lo que es común a todos. Recuerden que algo que ya se nos ha dicho, ¿no? En esta era es que el avance de la humanidad pues se hace pues en grupos, ¿no? En conjunto. Por supuesto que cada uno de nosotros pues trabajamos de manera individual, etcétera, pero vamos compartiendo cosas en común con las demás personas y vamos avanzando así. Y por eso, en este sentido, vamos a revisar aquí que estar en comunión, pues no es nada más hacer el ritual que ustedes conocen, ¿no? De lo que se llama la comunión dentro de la iglesia católica. Dentro de la iglesia católica se hace este ritual, ¿no? De comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un ritual cristiano, ¿no? Donde la comunión es entrar en comunión. ¿Por qué se supone que esto nos pone en comunión? Pues porque dentro de este lugar, ¿no? De la iglesia, etcétera, todos se juntan a hacer lo mismo, ¿no? Todos hacen lo mismo, todos participan de lo mismo, todos comen lo mismo, todos beben lo mismo, están en común unión. Entonces, la invitación es que nosotros vivamos justamente en común unión, pero bueno, no nada más en ese momento. Eh, Se nos dice que cuando nosotros estábamos, bueno, no en este plano nosotros estamos como divididos en personalidad, ¿no? Cada uno de ustedes pues percibe al otro como si estuviera separado. Entonces, como vemos que tenemos cuerpos diferentes, etcétera, pues sentimos que no somos uno. Sabemos que, no sé, uno tiene su cuerpo, el otro tiene su cuerpo, pertenece a un grupo, el otro a otra familia, el otro a otra religión, y da la sensación de que todo está separado. Sin embargo, ustedes saben que en otros niveles, a nivel monádico, por ejemplo, pues nosotros somos uno. Por eso se nos dice que cuando estábamos en el cuerpo de Dios, digamos, cuando participamos del nivel de esa mente creadora, ahí nosotros formamos parte y partimos de una esencia espiritual única y no estamos separados. Por eso yo siempre recurro como a esta idea del sol, ¿no? En donde podemos decir que nosotros somos parte de ese sol, aunque seamos uno de esos rayos, ¿no? Somos uno de esos rayos de ese centro solar. Y en ese centro, pues nosotros no estamos separados y somos una unidad. Y como se nos dice aquí en pantalla, todos somos esencia de un mismo principio universal y divino, ¿no? Se nos dice que somos iguales en esencia. Eso es lo que tratan de explicarnos con esta idea de la comunión. Eh, Quien se hace esta idea de la separación o a quien le gusta separarse, ustedes deben de saber qué es el ego, ¿no? Porque el ego, ustedes saben que la personalidad es la única que gana o que pierde. La personalidad es la única que se siente ofendida o halagada. Entonces el ego es el único que experimenta esta idea de la separación, pero la presencia yo soy no. La presencia yo soy sabe, ¿no? Y experimenta esta unión y nosotros deberíamos de tratar como de experimentar esa misma situación, ¿no? Por eso ya saben que todas las leyes pues aquí van aplicando, ¿no? ¿Cuál es una ley? Pues que todo lo que le haces a otras personas, ¿a quién se lo haces? A ti mismo.
ya sea positivo o negativo. Por eso el Maestro Jesús decía, ¿no? Como un representante del Cristo, que todo lo que hacían por él, lo hacían por todos los demás hermanos, a todos los hermanos, o sea que si tú lo atendías, es como si lo estuvieras haciendo a todos, y lo que se le hacía a cualquier persona es como si lo estuvieras haciendo al Maestro Jesús, porque en realidad todos somos uno al reconocer que tenemos esa chispa divina que parte de Dios. Por eso se nos dice que al comulgar, aquí en el libro lo dice así, al comulgar, a ir a la iglesia y hacer la comunión, nos unificamos en la conciencia incluyente de Cristo. Digamos que de esa mente creadora hay una forma de conciencia que se conoce como conciencia crística, que es lo que tú y yo hemos aprendido a partir de la enseñanza del Maestro Jesús, que significa vivir con conciencia crística. Y se nos explica aquí es no solamente comer, sino compartir todo, compartir lo que se habla, lo que se ve, lo que se siente, lo que se observa, muchas cosas. Debemos hacerlo siempre porque esto es unidad y esto es amor. Obviamente eso no significa que tú andes en todos lados con todo el mundo, ¿verdad? Pero el punto es que no te separes, que no te sientas especial, que no te separes, ¿sabes? Hay mucha gente que tiende a hacer eso, ¿no? Solo mi familia, solo mis allegados, solo con los que yo confío, ¿no? Y bueno, todos tenemos diferente vibración, pero el punto es que hay que tratar de estar en unidad. Por eso ven que en las actividades de metafísica no se pide ningún requisito, ¿no? No se pide que seas de una religión y que te vistas de cierta manera. Siempre hay sugerencias, ¿no? Por conocimiento de la ley se te sugiere que te vistas de colores claros, pero por ejemplo nunca te dejan afuera si no eres vegetariano ni vegano, tampoco se pide que creas o no creas en algo, porque en metafísica se reconoce este principio universal de que todos somos uno y de que tenemos pues esa forma, ¿no? Esa capacidad de poder trabajar juntos. Dice, cuando nosotros comulgamos, pues nos metemos un pedacito de pan a la boca y todos introducen lo mismo, ¿no? En ese momento nos convertimos en uno con todos los que comulgan y el espíritu incluyente de Cristo está con nosotros. Si se comulga plenamente en conciencia de lo que se está diciendo, se puede recibir la conciencia crística. Jesús nos insta a comulgar a todos, a islámicos, herméticos, orientalistas, budistas, cristianos, rosacruces y judíos. Los del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, todo mundo debería de participar de esta idea de la comunión. No sé si se acuerdan que en clases pasadas dijimos que hay grupos que no participan de rituales como lo haría un grupo cristiano o un grupo católico. Y muchos de ellos lo que hacen es comulgar o trabajar todo esto a nivel de conciencia. Y eso se vale, ¿no? Y miren que ahí en la 233 hay un párrafo interesante que dice, al comulgar, o sea, cuando tú vas a la iglesia y sí participas de este ritual, dice, al comulgar, estamos interiorizando la presencia crística, formando parte de la nueva alianza, que es la forma de vivir crísticamente. El afecto hacia los seres humanos, animalitos y cosas, la iluminación de proceder siempre adecuadamente y la voluntad de hacerle solo el bien a los demás, habrán de manifestarse desde adentro del corazón de cada ser humano. Entonces, la conciencia crística es esa conciencia que nos lleva a hacerle bien a todos, ¿no? Desde dentro, ya saben que no es una situación solamente externa, eso se debe de trabajar desde dentro, no matar moralmente a las personas, no dañarlas moralmente con el pensamiento, ¿verdad? Con las ideas, tampoco, ya saben, ¿no? La unidad con las cosas, tratar bien todo y como ven aquí, parte de la conciencia crística es la iluminación para proceder adecuadamente, porque todo tiene una ceremonia, ¿no? Todo tiene un proceso, entonces tenemos que aprender a observar el orden. Recuerden que el orden es el primer hijo del cielo. Entonces, la conciencia crística nos ayuda, ¿verdad?, a mantener puras nuestras intenciones, que cuando tú hagas un evento tenga un objetivo y se cumpla ese objetivo, ¿no? Que cuando tú vayas a una reunión, eso tenga un objetivo y ahí se cumpla. La conciencia crística te da esta inteligencia. Por ahí hay un libro que se llama Espiritualidad Dinámica o Dinámica Espiritual. Antes se llamaba Espiritual Dinámica y ahora se llama Dinámica Espiritual de Rubén Cedeño, en donde se explican varias leyes.
una de las leyes que se explica es la ley de la inteligencia. Y la ley de la inteligencia dice que la mayor inteligencia que puede tener un ser humano es saber que debe de tratar bien a todos, que debe de comprender a todos, que debe de procurarle el bien a todos. Esa es la mayor expresión de la ley de la inteligencia, ¿verdad? Porque eso parte de reconocernos a todos como una misma esencia. Entonces, las personas que se defienden, condenan, acusan, amenazan, pelean, si se dan cuenta, no están en conciencia crística, porque lo que están haciendo es vivir en separación, ¿no? Entonces, no importa que a lo mejor, bueno, tú decidas ya no tener una relación con A o con B, no pasa nada, pero no debes de estar mal interiormente con esa corriente de vida. Es mejor como, bueno, estar en paz, estar tranquilo con esa corriente de vida y que cada quien tome el rumbo que se tenga que tomar, ¿no? A veces así pasa con la amistad. Muchas veces la amistad tiene un propósito y al terminar de cumplirse ese propósito, pues las personas siguen su camino, ¿no? Entonces, no hay nada malo en eso siempre y cuando no estemos separados interiormente, ¿no? Como que no nos sintamos diferentes o peleados con una persona, tú puedes unirte interiormente y seguir. Por eso van a ver que ahí mismo en la 233 algo que se trabaja es la idea de la inclusión, porque se considera que la actividad de Cristo siempre es incluyente. Recuerden que no estamos hablando de Cristo como el Maestro Jesús. Sí, el Maestro Jesús como un Cristo, ¿no? Como esta chispa divina que se expresa en el corazón, ¿no? Que nosotros sabemos que es vivir con conciencia crística y que fue expresada y manifestada por un maestro de sabiduría como el Maestro Jesús y que no es el único que ha vivido bajo esa conciencia y que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar esa conciencia crística. Y se nos dice que la actividad crística de esa chispa divina, esa actividad de la mente de Dios que se conoce como conciencia crística, es una actividad incluyente que le abre los brazos a todos, ¿no? A absolutamente todos. Y por eso en el texto dice, esto es comulgar con todos, los que nos agradan y desagradan por igual. Es darle de beber al sediento, de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, a los presos. El Cristo es unidad y todo lo que es unificación con la vida proviene de Él, mientras que todo lo que es separación viene de las fuerzas contrarias. Entonces, esto es muy interesante porque nos va dando como directriz para actuar, ¿no? Y saber en dónde estamos parados. Todo aquello que separa, todo aquello que divide, ¿no? Que se siente mejor que el otro. Por ejemplo, todas las actividades de espiritualidad que se jactan de ser mejores y entonces te dicen, no, no, pues sepárate de fulano, ¿verdad? Y nada más nosotros, los exclusivos, no sé qué, todo eso es una actividad de la fuerza contraria. Por eso no sé si ustedes ven que la metafísica es tan auténtica porque está abierta al público. ¿No? No tiene ninguna cuestión de membresía, ni de pago, ni nada por el estilo. Es abierta al público y mientras se esté en la actitud adecuada, uno está ahí adentro, uno estudia, va cuando quiere, compra los libros, porque tiene que venir esa idea de la unión, ¿no? Ya cuando notamos situaciones, ¿no? Como separatistas, de gente que se siente mejor que el otro, ¿no? El iluminado y el no iluminado, etcétera, ustedes van a ver que los grandes maestros nunca hicieron eso, ¿no? Paramahansa Yogananda, Krishnamurti, todos ellos siempre fueron incluyentes, ¿no? Recibían a la gente en sus grupos, etcétera. Entonces, la verdad es que nosotros, si nos interesa como trabajar la conciencia crística, pues hay que revisar cómo es que nosotros estamos, ¿no? Y cuando nosotros notemos que sentimos alguna situación de repulsión por algo, no en el mal sentido, ¿no? De no querer juntarnos con alguien, ¿verdad? De sentir que, no porque tengas que llevarte bien con todos, ¿no? Sino no sentirte separado de la humanidad. ¿Cómo sería sentirte separado? ¿No? Hay gente que dice, ay, no, pues ya, yo estoy bien, a mí no me pasa nada y no me importa nada de lo demás que pase, ¿no? Y tú tienes que saber que no es así, que tú eres parte de un grupo de la humanidad y aunque tú no generes ciertos actos, tú eres igual de responsable en otra medida de lo que hace la humanidad, ¿saben? Al ser como un grupo humano,
todos somos responsables de las guerras que hay por otros lados, porque somos parte de un grupo que piensa negativo, ¿saben? Que en nuestro interior todavía hay partes en donde no está manifestada la paz. Y como no hay paz en nuestro interior, no hay paz en el exterior. Entonces uno dice, pero ¿y yo qué? Si yo vivo hasta América y yo no tengo nada que ver con esa situación que ha pasado por allá. Bueno, pues a lo mejor en esta vida no estás ahí. Sin embargo, tú no sabes tus acciones y además formas parte de un grupo. Y lo que tienes que hacer es, si bien no vas a ir ahí a hacer ayuda humanitaria, lo que tenemos que reconocer es que en nuestro interior debe de reinar la paz primero, ¿no? Para que eso se pueda expresar en el exterior y no creernos, ¿verdad? Así como, ya saben, lo que hemos dicho, ¿no? Mientras se cumpla mi plan divino de perfección, todo bien, pero nunca me pregunto cuál es el plan divino de perfección del universo, ¿no? Por supuesto que si tú cumples con tu plan divino de perfección, eso va a estar acorde a esa parte universal, pero es empezar a expandir la conciencia, ¿no? Y saber que se necesita trabajar en otro nivel. Dijo aquí Francisco, la conciencia crística son nuestros pensamientos positivos. Pues sí, la conciencia crística, Francisco, es el conocer el Cristo y expresarlo. Para todos los que les guste ese tema, hay un libro que se llama Primera Iniciación. También es de Rubén Cedeño. Y si quieren leer sobre la primera iniciación, está el libro de A los pies del maestro que le dictan a Alcione, que es Krishnamurti, se los dicta a Kutumi. Es un librito que pueden conseguir súper fácil, se vende por internet, todo se llama A los pies del maestro. Viene firmado por Alcione, que es otro nombre que se le daba a Krishnamurti, y vienen como todas las indicaciones que una persona que quiere desarrollar su Cristo interno, que es la primera indicación, tendría que llevar a cabo. Y algo interesante es que pon tú, lo que sucede con la conciencia crística, Francisco, es que si el Cristo expresa opulencia, se supone que en la primera iniciación no es solo para ti, la opulencia es para todos. Entonces tú no estás velando solamente por tu situación económica, sino que eres capaz de compartir, de donar, de reconocer que es de todos, ¿no? Cuando tú estudias y dices, ah, bueno, el Cristo expresa salud, no es solo para ti, sino que tienes que procurar la salud de todos. Y eso dices, bueno, y a mí los demás que me importan. No, sí, lo que sucede es que tú con tu estado de conciencia puedes llegar a perjudicar a otra persona. Con tus pensamientos emitidos en un lugar, tú puedes dejar ahí una forma de pensamiento que a una persona le afecte. Entonces, ¿cómo ayudas a los otros? Pues pensando bien, sintiendo bien, siendo neutral, cuidando lo que hablas. Entonces, todas esas cualidades que empieza uno a entender que tiene el alma, se tienen que expresar, pero no de forma solo personal, ¿no? Por ejemplo, con estas cuestiones de los apegos. Si quieres mucho a otros, quieres mucho a una persona y te cierras y entonces los demás no te importan, ¿no? Y son esas personas que sí, su pareja, su pareja, su pareja, su pareja, y se despegan de todos, ¿no? Se despegan de todos los demás, no son capaces de unirse, de trabajar con todos porque están en esta cuestión del apego, ¿no? Entonces, el punto es ir viendo esas cosas en nosotros y ver de qué manera lo podemos trascender. Y por eso se nos dice que todo lo que viene del Cristo une, todo, absolutamente todo lo que viene del Cristo, que ahí tienen representada la llama triple y el Cristo que arde en nuestro corazón. Recuerda que el Cristo todo lo comanda a través de la llama triple, de la buena voluntad, de la sabiduría y el poder. Perdón, de la buena voluntad, la sabiduría y el amor. Entonces, siempre que nosotros vamos a realizar algo, tú te tienes que preguntar, a ver, ¿esto está comandado por la buena voluntad, por la sabiduría, por el amor? Y muchas veces se van a dar cuenta, por ejemplo, que una venganza para otra persona nunca está comandada por el Cristo, porque por eso se dice que la venganza es dulce, porque la venganza no requiere de trabajo, la venganza no requiere de buena voluntad, no requiere de sabiduría y no requiere de amor, requiere solamente de que tu Cristo haga, perdón, de que tu personalidad haga lo que se le antoje. Pero, por ejemplo, cuando tú te sientes ofendido y en vez de vengarte, perdonas, ahí sí hay trabajo interior, ahí sí hay buena voluntad, ahí sí hay sabiduría y ahí sí hay amor.
Entonces, por cada una de las acciones, un negocio que tú vayas a emprender, una conversación que vayas a tener, siempre debes de preguntarte dónde está la buena voluntad, la sabiduría y el amor en cada uno de los actos, porque eso es como lo comandaría el Cristo, ¿no? Entonces, fíjense que en este sentido el Maestro Jesús decía, cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando yo tuve sed me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste por mí. Debido a esto, Jesús como el Cristo vive en el excluido, en el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el desnudo, el enfermo, el condenado, el orgulloso, el loco, el preso, las personas del diario vivir, el ejecutivo, el sacerdote, la vecina, el heladero y sobre todo en los que nos desagradan. Los que están, dice, ellos también tienen el Cristo adentro y debemos comulgar con ellos porque Jesús afirmaba, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces, ¿cuál es una buena? Estamos en la página 234, en el párrafo primero al final en donde están las negritas. Eso es una buena medida, porque si se dan cuenta, el punto es, bueno, si esta persona fuera el Maestro Jesús, ¿cómo la trataría? Y ahí las cosas cambian un poco, ¿sabes? Porque nosotros no estamos enamorados del Maestro Jesús. Por supuesto que es un gran maestro, es un gran ser que ha venido al mundo de otro planeta a ayudar, pero nosotros estamos enamorados del Cristo que Él representa, de Dios mismo. Y ese Cristo lo tiene todo mundo. Por lo tanto, si tú te preguntas cómo yo trataría al Maestro Jesús si fuera esta persona, de pronto nos vamos a dar cuenta que pues sí tratamos de forma un poco distinta, ¿verdad? Si fuera el maestro, pues no sé, ¿no? Le prepararías de comer sin reclamar, le compartirías sin reclamar, le darías lo mejor que tienes. Y como en los otros no reconocemos al Cristo y lo vemos como personalidad, al verlo como personalidad, queremos que nos dé, queremos que nos responda de alguna manera, si no nos responde de la manera que queremos, nos ofendemos. Entonces, ahora, eso está mal, ni está bien ni mal, simplemente es, y tenemos que aprender a verlo para que se transforme, ¿no? Que se transforme con decretos, con atención vigilante, con nuestras meditaciones y buscando actuar diferente, ¿no? Una vez que ya lo vimos, a lo mejor si nos acordamos en alguna ocasión estando con alguien y nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo haríamos si estuviera el Maestro Jesús? Pues a lo mejor eso nos tendría que cambiar, ¿no? Eso no significa que a todo mundo abraces, des besos, etcétera. Simplemente, por ejemplo, nadie estaría, seguramente nadie quisiera estar peleado con el Maestro Jesús, ¿no? O sea, como separado y como pensando mal, nada de eso, ¿no? Se nos dice por acá, a Jesús como el Cristo lo vamos a encontrar en una mirada, en las palabras, en el sentir, en el actuar de los seres humanos. Y aquí se habla mucho de las personas que a lo mejor no están del todo favorecidas en el mundo material, ¿no? Se nos dice que en cualquier persona, ¿no? Incluso una persona que está en estado de calle, que a lo mejor cometió algún error, ¿no? Y está en una situación que la justicia lo está ayudando a redimir algo, yo qué sé. Se supone que ahí nosotros tendríamos que aprender a ver el Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo que sí pasa que tenemos que atender. Dice, cuando nosotros rechazamos y condenamos, lo que estamos haciendo es negar al Cristo. Así que tengamos compasión y abramos el corazón a todos, que la verdadera espiritualidad está en eso. Entonces, cada vez que nosotros amenazamos a alguien, ¿verdad? No le va a ir súper mal, no sé qué, bla, 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 es porque no estamos reconociendo el Cristo en ellos. Y recuerden que lo mejor que podemos hacerle a una persona es reconocer, saludar y bendecir su Cristo interno, ¿no? Como saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno, reconocer, ¿no? Que también tiene esa chispa divina en absolutamente todos, ¿no? Y se nos dice que tengamos compasión y abramos el corazón a todos. Cuando las personas realizan actos negativos, por ejemplo, si se tiene que actuar con una demanda, con justicia, se hace, ¿sabes? Pero tú no vas a actuar con justicia por tu propia mano.
tú vas a hacer lo propio en el mundo físico, ¿no? Tú vas a presentar la demanda, vas a seguir el juicio, vas a hacer lo que sea, pero tú a esa persona no la vas a buscar dañar. Tú simplemente vas a hacer lo que se tiene que hacer para defenderte, ¿no? Para tú estar bien, pero no estás buscando dañar a la otra persona. No sé si se dan cuenta que son distintas las situaciones. La persona va a recibir lo que tenga que vivir por causa y efecto, pero tú no eres el responsable de que eso pase, ¿saben? Por eso es diferente procurar el bienestar de una persona que a lo mejor implica la demanda a otra, ¿no? Que querer vengarte de la otra, querer que la otra sufra daño. Eso es diferente. En el interior lo mueve distinto, ¿verdad? Entonces, simplemente nosotros procuramos lo que se tenga que procurar, nuestro bienestar, lo que sea, sin buscar que el otro sea dañado, porque ¿quién es el que lleva todo el récord kármico? Su propio ser interior, ¿no? El ser interior de las personas es quien los coloca donde deben de ir, les manda las pruebas que deben de tomar, entonces tú haces todo lo que se tiene que hacer, pero sin buscar dañar. Eh, Sí, por acá Francisco comentó que nuestro error es que muchas veces tratamos a la gente como viste, si tiene dinero, etcétera. Sí, cuando sucede eso, Francisco, es porque la gente está identificada con la personalidad, ¿no? Entonces, y no nada más con los demás, de pronto nosotros estamos identificados con nuestra propia personalidad. Entonces, ¿quién logró el trabajo? Tú. ¿A quién le fue súper bien? Tú. ¿Quién dio el regalo? Tú. ¿Quién le hizo el mejor momento a esta persona? Tú. Y si tú reconoces eso de ti, de tu personalidad, ya saben, la gente se pone así, ¿no? Como que, no, pues soy yo. Y obviamente cuando no le dan las gracias, cuando no le reconocen, cuando no le contestan, se siente mal. Porque ¿quién lo hizo? Pues yo. Pero cuando uno no está ahí y cuando uno, por ejemplo, no está identificado con la personalidad, no sé si ustedes han experimentado eso, pero a veces nosotros somos simples canales, solo simples canales. Por ejemplo, es cumpleaños de una persona y tú simplemente sabes lo que te corresponde hacer respecto a eso, ¿no? Entonces hay veces que uno le corresponde y simplemente lo siente, no sé, ir a comer con la persona, llevarlo a comprar un regalo que le guste, pero sabes que no eres tú, ¿sabes? ¿Sabes? Ni siquiera es tu dinero, ni siquiera tú lo vas a pagar. Es el dinero que está fluyendo y que por tu conducto está pasando porque esa persona ese día le corresponde experimentar eso, ¿sabes? Entonces, cuando esas personas te dicen, oye, muchas gracias, ¿verdad? Generalmente le decimos, sí, gracias a Dios, ¿no? Gracias al Padre que siempre nos permite compartir, gracias a la vida que nos tiene aquí juntos y tú le das el crédito a Dios, tú le das crédito al Padre, tú le das crédito a tu espíritu y lo único que haces es dejar que tú como canal actúes, ¿no? Pero no te lo adjudicas. Y eso es bien bueno también para la otra persona, ¿sabes? Porque la otra persona deja de depender de la gente, entiende que no eres tú, entiende que es la vida la que está buscando agradarle, la que está buscando que le viva bien porque le corresponde vivir bien, porque le corresponde un regalo, porque le corresponde una bonita salida, pero no eres tú en sí, es la vida que se expresa a través de ti, ¿no? Entonces, la gente se la puede pasar bien contigo o con otro, no depende de ti. No sé si comprenden eso, si lo ven, pero es bien importante, como tú bien dices, Francisco, ni identificarte con los otros, ni identificarte contigo mismo en cuanto a la personalidad. Sí, Isabel. Por eso se nos dice que somos corrientes de vida, ¿verdad? Ujú. Pues sí, Porque ujú. Sí, Isabel, porque la verdad es que si te das cuenta eres parte de la vida. O sea, no eres como, digo, la verdad es que la gran mayoría de la humanidad se siente separada. Entonces, al sentirse separada son mis logros, mi forma, lo que yo he hecho, ¿sabes? Y no se da cuenta que es la vida. Y cuando tú empiezas a reconocer la vida, eso empieza a ser como, fíjate, vamos a poner el ejemplo del cumpleaños, empieza a ser más sencillo, porque si tu personalidad es la que actúa, tu personalidad hace cálculos y dice, a ver,
esta persona me ha regalado, esta persona me ha invitado, esta persona ha sido buena conmigo, como de cuánto le doy el regalo, ¿sabes? No sé si han visto eso, la personalidad calcula. La personalidad dice, no, aguanta, no, este de 500, ¿no? Pero cuando no es tu personalidad y solamente comanda algo superior, eso ya deja de importar, ¿sabes? O sea, el espíritu comanda y dice, le corresponde esto y va a pasar a través de aquí y listo. Y entonces tú sabes que no eres tú, o sea, no eres tú, por más que lo estés disfrutando con esa persona y vayas a la tienda y, sí, mira, sí, yo pago, no eres tú estás siendo un canal. Pero si te identificas, entonces le das paso a esa otra cosa, ¿no? Por eso, por ejemplo, ¿no? Si ustedes logran en algún, no sé, viven en un lugar bonito, gracias Dios porque puedo vivir aquí. Gracias a la vida porque puedo vivir en este lugar bonito, ¿no? Pero no eres tú, ¿sabes? No eres tú como personalidad, es tu Cristo. Y eso también hace que comprendas que nada es tuyo. Entonces, por ejemplo, eso es muy fácil cuando tienes que compartir o cuando tienes que ceder algo, ¿no? Pues no es tuyo, en realidad está pasando por tus manos o como tú dices, por tu corriente de vida para ser disfrutado. Pero los hijos no son tuyos, tu pareja no es tuya, ¿sabes? Están como a tu disposición, ¿no? Por eso no sé si ustedes han visto que de pronto hay ciertas cosas materiales que pasaron por tus manos y de la nada le llegaron a otra persona y está bien, ¿no? Es así como, bueno, pues le corresponde ahora a esta persona usarlo, que se le facilite, que le vaya bien, que lo utilice, pero no estás como en ese plano de la lucha, porque en la personalidad, cuando estamos nosotros identificados así con nosotros mismos, viene ese plano de la lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque es el plano de la separación. Por eso, como pueden ver ahí en pantalla en mayúsculas, dice, el advenimiento de Cristo es incluyente. Digamos que hoy nosotros en metafísica comprendemos que la venida del Cristo es que ese Cristo tiene que renacer en nosotros. Nosotros tenemos que ser Cristos. Físicamente tenemos que ser como el Maestro Jesús, como Krishna, como un montón de Cristos, como Gautama, ¿no? Como muchos seres que se han iluminado tenemos que ser como ellos, pero dicen que el advenimiento es incluyente. ¿Eso qué quiere decir? Dice que el regreso de Cristo es en conciencia, donde todos viviremos en el estado espiritual en que vivió Jesús, el cual sería asequible indiscriminadamente. Es decir, esto es bien interesante porque no es para los elegidos, no es para la gente que esté en un monasterio, no es para la gente que tiene y no tiene, esto es para todos, está al alcance de todos y es incluyente. Dice, Cristo es una fuerza unitiva que se manifiesta en nosotros, compartiendo, comunicando, sintiendo con los demás seres, sin importar religión, secta, partido, raza, clase social o estatus. Si nos separamos del grupo espiritual, abandonamos a los que nos ayudaron a surgir, criticamos, juzgamos y calificamos, aunque nos proclamemos cristianos, no tenemos nada del Cristo en nosotros, ¿no? Esto es interesante. Eh, Dice Cristi, cuando conoces a alguien que te deja de hablar y tú siempre saludas a esa persona y no lo hace, tú debes seguir saludando aunque ella nunca te salude. Mira, Cristi, yo ahí lo que te podría decir por experimentar lo mismo que tú es, aquí lo que debe de reinar es la armonía, ¿sabes? Y tú tienes que ver qué genera en la otra persona tu salud. Si genera armonía, todo bien. Si no, tú sabrás qué hacer. Pero si tú estás en armonía sin dar el saludo también, no tendría por qué pasar nada. ¿Sí me explico? Yo te entiendo, a mí me ha pasado lo mismo, ¿verdad? Que tú dices, bueno, pues no sé, pues no me quieres saludar, ¿no? No, como tú lo has de saber, Cristi, pues no tenemos por qué agradarle a todo el mundo a nivel de personalidad, ¿no? O sea, a nivel de personalidad no tenemos por qué, y te voy a decir una cosa, ni siquiera, Cristi, interiormente, digamos que todo mundo somos uno, pero digamos que tenemos una pieza o embonamos de manera distinta. Por eso hay gente que
se siente muy bien con personas de su propio rayo, sin que eso sea separativo, ¿no? Que sea separatista. Te sientes bien con personas de tu propio rayo, a lo mejor de tu propia profesión. Eso no significa que no puedas convivir con los demás, pero hay como diferentes, digamos, embonamos diferentes, ¿no? Según diferentes características, ¿no? Esto es bien ecuménico, o sea, la verdad es que aquí puede tomar la clase una persona que sea judía y con todo su grupo judío y eso está súper bien, pero a lo mejor se siente muy bien con esas personas sin tener que separarse acá. Entonces, yo creo, Cristi, que lo mejor que debe de suceder es que exista la armonía. Si, por ejemplo, la verdad, Cristi, a veces es más armónico cuando uno termina, deja de visitar a una persona donde según uno tiene que ir porque la amistad, porque no sé qué, pero uno con su presencia no genera armonía. ¿Sabes? La otra persona no se la pasa bien, la otra persona no se siente bien. Entonces, si la vida te muestra eso, a veces es, bueno, no significa que no ame, no significa que no esté en orden, ¿no? Significa que se necesita la armonía. Y a veces la armonía es guardar silencio, a veces la armonía es tener un tiempo de alejamiento de uno al otro, ¿no? Para que las cosas más o menos se ordenen, ¿no? O se arreglen. Entonces, recuerda que no le podemos dar una respuesta a todo, ¿no? No, pues no lo saludes, ¿no? Más bien, Cristi, cuando uno esté en esas situaciones, hay que habitarse, hay que estar bien vigilante, acompañarse en eso y sentir. ¿Qué es más armónico? ¿Que la salude o que no la salude? ¿No? ¿Cómo me siento yo en eso? Y si yo siento que es armónico, que yo siga saludando, que lo que emano es positivo, que lo que recibo de esa persona es positivo, go on. Pero si no, recuerda que no estamos en el plano de la lucha. Y una de las mejores fuerzas que trabaja en estas situaciones es la neutralidad. ¿Qué es ser neutral? Ni para acá ni para allá, ¿verdad? Todos bien. Es más, a veces ni siquiera tiene que ser un buen día, ¿verdad? Uno pasa y dice, Dios interiormente, saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno, Dios bendice tu bien, y eso le ayuda más a la persona que a lo mejor, porque tiene una identificación con nosotros, no nos puede ver ni en pintura, ¿no? Pero ya hay una emanación prudente, Dios bendice tu bien, todo listo y ya está. Si nuestro interior, Cristi, marca y dice, usted háblele, usted salúdele, ¿sabes? Lo va a dar el interior te va a decir sí, pero todo eso, digamos que la medida es que debe de traer armonía, ¿no? Y sobre todo, si un día decidimos saludar o no saludar, que verifiquemos en nuestro interior lo que hay, ¿sabes? Que siempre haya una buena voluntad, que exista este sentimiento de neutralidad. La verdad es que mucha gente, ay, no siento amor. Espera, tranquilo, ni siquiera tienes que sentir amor. Mientras tú estés neutral frente a muchas situaciones, ya ganaste, ¿sabes? Ya ganaste, o sea, no tienes que estar así como mandándole besos, abrazos y apapachos y esa energía a gente que a lo mejor no va a poder con eso, ¿sabes? Pero mientras tú estés neutral, no califiques ni nada, eso simplemente fluye, ¿no? Que eso, por ejemplo, es algo que nosotros aprendemos a hacer en metafísica cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando tú pasas a veces al lado de algo discordante, lo que te compete es no involucrarte. Uno tiene que saber si te compete involucrarte o no. Ya hay situaciones en donde sí tienes que involucrarte, hacer algo, etcétera. Ya hay situaciones en donde no, ¿saben? Entonces ahí es como, creo que ahí, Cristi, hay que invocar mucho la ley de la inteligencia, ¿no? Ley de la inteligencia, que yo tenga la inteligencia para saber cómo actuar con cada uno, porque si con mi acción que yo considero correcta le voy a hacer algo negativo al otro, por más que yo piense que es correcto, no va a funcionar. No sé si les comenté este caso de una persona que hace cuenta es una persona que escribe una pregunta sobre su bisnieta y dicen, no, es que mi bisnieta es una niña hermosa, carismática. ¿Se acuerdan que les dije, no? Pero me rechaza, no me quiere ver, si yo preparo la comida no come, ¿no? Y entonces la respuesta que le dieron fue, ¿y usted qué hace ahí?
¿Qué hace ahí? Primero, ¿de dónde saca que es carismática y que es un ser elevado cuando es una persona que rechaza a otra, aunque tenga 3 años? Quítese de fantasía, deje de fantasear, deje de calificar al niño y a la persona y vea las cosas como son. Si usted no está siendo armoniosa con su visita en esa casa, ¿usted qué hace ahí? La propia vida le está diciendo, usted no tiene nada que hacer, bisnieta. ¿Eso qué? Usted la mantiene, tiene alguna responsabilidad, ¿sabes? O sea, como que cada uno tiene que de verdad quitarse de fantasías y saber, ¿no? Dónde está uno y a veces uno ayuda más trabajando interiormente y diciendo, mira, pues sí, te perdono, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, ¿verdad? Si no te hago bien con el saludo, si no te hago bien con mi presencia, está bien, o si sí te hago bien, lo haré con amor, pero tiene mucho que ver con este discernimiento, ¿no? De hasta dónde. Porque decía también por aquí Francisco, dice, entonces muchas veces hay que alejarse de la gente para seguir con la armonía y la paz interior. Yo no te diría, Francisco, que es alejarte, es tomar el lugar que te corresponde porque alejar Francisco sigue, no sé si te das cuenta que sigues con esta idea del apartarte, de la separación. Y eso viene en tu interior. Entonces, si tú admites que te tienes que alejar, es porque crees en la separación. Y eso es lo que hay que quitar de raíz. No crean en la separación, no crean en tener que estar alejados. ¿Cómo se puede transmutar eso o transformar eso, Francisco? Mejor piensa en que cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar, tiene su momento, tiene su forma, ¿sabes? Por eso, Francisco, es que nadie le puede decir a alguien, divórciate o cásate. No, porque solamente la persona desde su interior sabe qué lugar le corresponde y solamente tu mónada y tu Cristo sabe cuál es el lugar que te corresponde, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hasta para hacer servicio, no sé si ustedes saben que hay un decreto que se le dice a la mónada, presencia de Dios yo soy, ponme en el lugar en donde mejor voy a servir y manténme ahí haciendo lo mejor, porque a veces incluso, Francisco, hay gente que piensa que está haciendo un buen servicio y no le toca ahí, ¿sabes? Está haciendo más cosa negativa que positiva. Entonces, el punto es que la mónada y que tu Cristo te coloque en el lugar en el que te corresponde. Ahora, comprendamos que la única constante en este mundo es el cambio, ¿verdad? Y que si en algún momento nuestro lugar estaba en este grupo de esta manera, puede que eso dure muchos años, incluso muchas vidas, pero también puede ser que solo dure meses y que después de cierto trabajo algo cambie y te comparta, tu ser interior te comparta que tienes que ir a otro lado. Entonces, Francisco, yo no diría que es alejarse, más bien que cada cosa tenga su lugar a la distancia indicada, en el tiempo indicado, ¿sabes? Sin sentirse separado. ¿Qué significaría a lo mejor no sentirte separado? Que a lo mejor durante un tiempo no se tiene contacto con esa persona, pero que si te vuelve a hablar, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Todo listo? A ver, ya perdonamos, seguimos siendo tan amigos, pero hay que arrancar de raíz todas esas ideas. Y es bueno que lo hayas escrito así, Francisco, porque el escribirlo y el leerlo te tiene que ayudar a ver qué es lo que está arraigado, ¿sabes? En el interior. Por ejemplo, yo le platicaba a una persona que una vez me preguntó, que bueno, ¿no? Que cuando íbamos a tener ciertas reuniones, preguntaba, ¿qué nos hace falta? Ojo, la intención es buena, ¿lo ven? La intención es buena, o sea, es bueno decir, ¿qué llevo? Pero si tú planteas la pregunta desde el qué nos hace falta, es porque tú crees en la carencia, tú crees que tú tienes esa idea de que te hace falta algo. Entonces, si tú te empiezas como a refinar, hay otras maneras de plantear eso, ¿no? Y es mejor, ¿qué les gustaría que llevara? O a mí me gustaría llevar eso. ¿Cómo ven? ¿Sabes? Es diferente la propuesta a trabajar desde el otro lado, pero esto es bien interesante ver cómo fluye de manera inconsciente en cómo hablamos y pensamos, ¿no? Entonces, ese alejarse es decir,
no lo acepto, le quito poder, yo no me alejo de nadie, yo soy uno con todos y yo decreto que el amor divino resuelve y sana mis relaciones. Y acuérdense, el decreto más fácil es yo amo a todo el mundo y todo el mundo me ama. Yo les entiendo, hay gente con la que simplemente a nivel de personalidad no nos entendemos, pensamos diferente. Igual, la verdad, estuvimos en circunstancias en donde nosotros consideramos que a lo mejor esa persona no hizo mal y les digo así, nosotros pensamos porque no sabemos, pero nuestra personalidad siente que esa persona actuó negativamente contra nosotros. Y tal vez eso no sea posible a nivel del alma, ¿saben? Pero en la personalidad está muy necia y considera que la otra persona te hizo, que la otra persona te bla. Entonces hay que salirse de esos discursos y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Si ya la vida me llevó para otro lado, tú estás por allá, todo bien. Y si nos tenemos que ver todo el tiempo ya sabes, en el trabajo, lo que sea, tranquilo, neutral, Dios bendice tu bien y seguir. Pero quitar esas ideas, ¿no? Esas ideas, irlas trabajando, que se vayan yendo. Después viene en el libro, antes de terminar este capítulo, viene algo sobre el paño de lino blanco, ¿no? Que ustedes saben es el paño que a Jesús le sirvió después de la crucifixión. Se dice aquí que la Madre María tejía, ¿no? Y ella tenía un hilar y fue la que le tejió a Jesús la túnica de un solo hilo. Después de celebrada la última cena, María tomó un paño de lino blanco tejido con sus manos y envolvió la copa como una hermosa reliquia. Asimismo, guardó el mantel de la mesa, que también había tejido para que sirviera de mortaja al cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Esa es supuestamente la sábana santa que se guarda en Torino, en el cenáculo donde comienza la ruta del Santo Grial. Entonces, este es un dato que viene en el libro en la página 236 y después vamos a ir rápidamente a revisar la página 241 para terminar con esta idea, porque este capítulo, que es el 15, se llama Hágase tu voluntad. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque, vean, dice, después que Jesús y sus discípulos realizaron la última cena, cantaron y salieron, atravesando Jerusalén, bajando por una empinada pendiente, llegando hasta el Getsemaní, que es el huerto de los olivos. Jesús estaba triste, angustiado, ojo, hasta el propio Jesús vivió eso, estaba triste, angustiado, y dijo que iba a ser herido y que las ovejas serían dispersadas. Uno tiene que ser herido en su personalidad para poder morir místicamente. Si uno no se permite ser herido, que le digan las cosas que tiene que corregir, transmutar y perdonar, no puede resucitar algún día. No sé si ustedes se dan cuenta que esto no es así como que, ay, que todo el mundo me diga no. El punto es que tú no te defiendas, ¿sabes? O sea que el punto es que tú no andes así en el plano de la lucha, ¿verdad? En, me defiendo y no sé qué. La verdad es que cuando llegan a nosotros ese tipo de cosas, si son ciertas, las transformamos. Y si no, no tienes de qué defenderte, ¿no? Pero cuando nos sentimos muy heridos en nuestra personalidad porque nos dijeron, etcétera, no hay que ser rudos con uno, pero bueno, hay que entender qué es la personalidad, ¿no? Y decir, bueno, algo me estará mostrando. Y a veces, no sé si yo les contaba que hay una frase de Rumi, de este poema, de este poeta del sufismo, que es la rama más mística del Islam. Él dice que nunca te pongas triste por aquello que pierdes, porque todo regresa de otra forma. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros consideramos que hubo una persona que nos dañó, que alguien nos quitó algo, ¿no? Que nos hirió en nuestro interior y que por eso perdimos tal, lo que sea, ¿no? Perdimos nuestra tranquilidad, lo que sea, Rumi te dice que siempre regresa de otra forma, pero a veces pensamos que va a regresar como lo mismo, haz de cuenta, ¿no? Si tú perdiste una pareja, viene una pareja de vuelta. Eso puede ser que sí, pero Rumi enseña que a veces eso que viene de otra forma viene en forma de un aprendizaje, ¿sabes? Entonces ahí te despojaron a lo mejor de algo, ¿no? O sea, tú sentiste que te hirieron, tú sentiste que te quitaron tu tranquilidad, tu alegría, ¿no? Y viene de otra forma cuando entiendes el aprendizaje y dices, pues sabes qué, yo ya aprendí que eso no se debe hacer, yo nunca debo amenazar a alguien con karma.
¿no? Decirle, tu karma, no sé qué. Yo nunca debo de meterme en la vida de los demás. Cuando se metan en tu vida y te deshagan algo porque hay otra persona que se puso de metiche, tú eso tienes que aprender que nunca se lo debes de hacer a nadie. Y a lo mejor ese es el aprendizaje que llegó para ti de otra forma, ¿no? Y dices, ya me la sé, entonces tú vas a ser mega respetuoso de la vida de los otros, ¿no? Esas son ideas muy interesantes que los grandes maestros dan. Y recuerden que en esta parte de cuando el maestro está en esta situación de ir a orar al huerto Getsemaní, dice, Jesús decidió ponerse a orar aparte, junto a Pedro, a Jacobo y a Juan el Amado. En el lugar, en el huerto Getsemaní, hay una piedra donde Jesús se tiró desesperado en su angustia. El maestro se apartó y dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y viendo todo el dolor que le esperaba, le pidió al Padre que apartara de él ese cáliz de amargura. Pero era necesario que Jesús pasara por la positivación para que le demostrara a la humanidad de lo que increíblemente es capaz un Cristo despierto, haciendo salir a una persona de la situación más terrible como fue su horrible pasión, resucitando, ascendiendo y que surgiera el cristianismo. Por esto Jesús afirmó, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces vean, ¿no? No sé si ustedes han visto cómo se reza el rosario, pero cuando se hacen los misterios dolorosos, hay un misterio, ¿no? En donde está Jesús en el huerto Getsemaní y dice, Padre, aparta de esta copa de mí, pero no permitas que se realice mi voluntad, sino la tuya. Y él acepta finalmente que aunque él pues así, la verdad le está pasando mal y todo, él quiere cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, reconozcamos siempre que la voluntad de Dios siempre es el bien. Aunque las apariencias estén marcando lo contrario, la voluntad de Dios siempre es el bien. E incluso lo que tuvo que vivir el Maestro Jesús fue para un bien supremo, ¿no? Para una liberación de la humanidad, en él impactó un montón del karma y por eso dice el libro, se tranquilizó y se entregó a la voluntad de Dios, que es una de las primeras cualidades de los 7 aspectos de Dios. La voluntad no está manifestada en la tierra porque nosotros no nos atrevemos a decir lo que Jesús. Queremos hacer lo que nos da la gana, pero finalmente en el caso de Jesús fue un final feliz, ¿no? Dice, mientras Jesús oraba, los discípulos que tanto lo amaban se quedaron dormidos, tal vez por los efectos del alcohol que habían ingerido durante la cena. Y él les recordó, velad y orad. Hay que estar despiertos, alertas y orando para que todo nos salga bien. Si ven ahí The Chosen, esta serie, van a ver que así les pasa. De hecho, él sale 2 veces del huerto y les dice, despiértense, despiértense, por favor, oren. Entonces, tú, Cristo, tu chispa divina es el que te está diciendo, atento, despierte, pregúntese todo, debo comer esto, debo de ir para allá, debo de ir a esta reunión, debo tomar este trabajo, debo de hablar con esta persona, despierte y manténgase vigilante. Y orar es eso. Orar es que tú vivas atento ese interior, atento ese interior. Sí, tiene que ver con si a ti te gusta orar verbalmente, repetir una oración, decretar, pero orar es sobre todo vivir en comunión con quién, con tu Cristo y con tu presencia yo soy. Sepamos que dependemos de eso. Sin eso nosotros no somos nada. Eso es algo que hay que tener presente, ¿vale? Pues yo les agradezco mucho el favor de su atención. Esto es lo que tenemos preparado para esta hora de estudio el día de hoy. Ya nos veremos el próximo domingo igual a las 11 por los mismos canales del centro para seguir trabajando este libro. Que estén muy bien. Lindo día. Hasta la próxima. Chao.